Hola chicos, hoy vamos a hacer el tema de promedios parte 2. ¿Ya? En vista que ya hemos hecho la clase anterior lo que son el promedio aritmético, la media aritmética que es la suma y la división entre la cantidad de datos, y el promedio geométrico que era la multiplicación por la raíz, depende de las cantidades. Si son dos cantidades, se multiplica las dos cantidades y saca la raíz cuadrada. Si son tres cantidades, se multiplica las tres cantidades y se saca la raíz cúbica. Y el promedio armónico, que ya tiene las formulitas, si son dos números, pues se pone 2 y se multiplica 2 por AB sobre la suma, ¿no? Cuando son de 3 ya es diferente. Procedamos. En el problema 1 me dice que el mayor de los promedios dice que es 9 y el menor de los promedios es 80 novenos para dos números. Entonces, vamos a nombrar a los números, como no los conozco, yo voy a decir que los números sean A y B. Tú le puedes poner MN, PQ, QR, cualquier variable que tú desees, eso no va a alterar tu respuesta. Ahora, también tenemos una lógica, una propiedad que sabemos que de los tres promedios que hay, el aritmético, el geométrico y el armónico, el mayor de ellos es el promedio aritmético. Entonces el mayor de ellos es el promedio aritmético. Y el menor de ellos es el promedio armónico. ¿Ya? Porque el geométrico no es mayor ni menor. El mayor es el aritmético y el menor es el armónico. Si son dos números que son A y B, ¿cómo saco el promedio aritmético de esos dos números? Pues lo sumo y lo divido entre 2. Y eso, según el problema, es 9. ¿Cómo saco el promedio geométrico? El promedio armónico para dos números que son A y B tiene su formulita, que es el doble, 2, porque son dos números, el producto de dichos números sobre la suma. Y eso es 80 novenos, ¿no? Ya, entonces ahora sí procedemos. Ahora, este 2 que está dividiendo pasa al otro lado, pues a multiplicar. Entonces llego a la conclusión que el valor de A más B es 2 por 9, es 18. Entonces, ya tengo que el valor de A más B es 18. Ahora, el valor de A más B lo voy a reemplazar acá. Entonces digo, 2 veces el valor de A por B sobre A más B, que ya sabemos que vale 18. Que es igual a 80 novenos. Y acá voy a simplificar. La mitad de 2 es 1. La mitad de 18 es 9. Y para tu buena suerte, 9 con 9 están abajo en un sistema de ecuaciones de una igualdad. Entonces 9 con 9 se van a anular. Y a la conclusión que el valor del A por B es igual a 80. Entonces tengo que buscar dos números que multiplicados te den 18 y a la vez, dos números que sumados te den 18 y a la vez esos dos mismos números multiplicados te den 80. A ver, 15 y 3. 15 más 3 es 18, pero 15 por 3 no es 80. Entonces los mismos números que utilices ahí, pues son los mismos números que tengo que utilizar acá. Entonces, los números son 10 y 8, porque 10 más 8 me da 18 y 10 por 8 me da 80. Perfecto, entonces ya descubrí que los números son 10 y 8 o 8 y 10, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Ya, el orden no va a alterar. Y a mí me piden hallar en este problema, hallar la diferencia de dichos números. En este caso, 10 menos 8 es 2. Ahora, también puede ser 8 menos 10, que es menos 2. O sea, hay dos posibilidades, que salga positivo o negativo, 2 o menos 2. Pero como en mi clave hay 2, pues mi respuesta es 2, ¿no? Además, me tengo que ver con además también hay unos problemas que te dice hallar la diferencia positiva. Si te dice positiva, pues admite solamente las soluciones positivas. Y si no dice nada, pues busquemos nuestras claves y en su mayoría de casos siempre va a ser positiva. Problema 2. Dice, sean dos números, los números van a ser, dice que según el problema ya están predispuestos, que van a ser A y B. Dice que el producto de la media aritmética y la media armónica es 196. El producto de la media aritmética por la media geométrica dice que es 245 y dice que me piden hallar el valor de A menos B. Entonces vamos a aplicar. La media aritmética para el número A y B, pues obvio que tengo que sumarlos y dividirlo entre 2. La media armónica de A y B, pues obvio que tengo que poner 2 por el producto de estos números sobre la suma. Y según el problema, este es 196. ¿Ya? Ahora, como todos se están multiplicando la parte de acá, ¿ya? Yo voy a anular. El A más B con el A más B se va a anular porque está como numerador y este A más B está como denominador. También puedo simplificar el 2 con el 2. Entonces llego a la conclusión que el valor de A por B es igual a 196. Sigamos. El otro dato me dice que la media aritmética por la media geométrica es 245. La media aritmética ya sé que es de los números que son A y B, sería A
más B sobre 2. Y todo eso por la media geométrica, que es A por B. Y según el problema eso es 245. No te olvides que la media geométrica es el producto y le saco la raíz cuadrada porque son dos números. Ya, y para tu buena suerte el valor de A más B es 196. Entonces, digamos. Entonces sería A más B sobre 2 por la raíz cuadrada de 196. Porque A por B vale 196, que es igual a 245. Ahora, tú sabes que la raíz cuadrada de 196 es 14. Y le saco a la mitad. Mitad 1, mitad 7. ¿No? Entonces me quedó que A más B por 7. ¿Por qué? La raíz cuadrada de 196 es 14. Mitad de 2 es 1, mitad de 14 es 7. Me quedó 7, que es igual a 245. Sigo. Este 7 que está multiplicando, pues pasa dividiendo. Y yo la conclusión, que esa división me sale 35, ¿no? Entonces sé que el producto de esos números es 196 y la suma es 35, aunque como que es un poco más complicada la de acá. Entonces yo te voy a enseñar otro truquito. Siempre a la multiplicación lo descompones. Porque sabes que la descomposición de ese número va a multiplicar 196. Y después buscamos el número que sume 35. A ver, mitad, 98. Mitad, 49. Séptima, 7. Séptima, 1. ¿No? Entonces, digo, yo sé que 2 por 2 por 7 por 7 es 196. Eso no hay vuelta que darle. Entonces tengo que buscar dos números que sumados de 35 y acá lo tienes. Mira. 2 por 2 es 4, 4 por 7 es 28. 28 y 7. 28 más 7, 35. Entonces, ¿viste ese truquito? En este caso no fue necesario porque 18, pues 18. Pero para que te ese producto 196 sumado 35, como que es un poquito más complejo. Entonces, deducimos que los números son 28 y 7. ¿No? 28 y 7. 28 más 7, 35. 28 por 7, 196. La multiplicación no hay que porque sí o sí 196. Ya, ¿qué te piden aquí en este problema? Te piden la diferencia. Entonces, la diferencia de estos números sería, de A menos B, sería 28 menos 7, pues 21. ¿No? Mi respuesta en este problema salió, en este problema número 1 salió 2, en este problema salió 21. Problema 3. En el problema 3 dice, el promedio del dinero que tienen 5 personas es 20. ¿Cómo saco el promedio? Pues sumo la cantidad, las 5 cantidades y lo divido entre 5, y ese promedio según el problema es 20. Pero yo no voy a poner las 5 letras, porque ponga que me dice que el promedio de las 50 letras, no va a ser A, B, C, D, además no tengo 50 letras en el abecedario. Entonces vamos a aplicar esto. Como son 5 personas que pusieron, 5 personas, y ese promedio de esas 5 personas, la cantidad de dinero, dice que es 20. Entonces voy a poner la sumatoria de dinero de esas 5 personas entre 5, porque el promedio ya sabes que tienes que dividir entre 5, según el promedio de esas 5 personas, la cantidad de dinero dice que es 20. Y este 5 que está dividiendo, sabes que vas a multiplicar. Entonces la sumatoria de dinero de esas 5 personas es 5 por 20, es 100 soles. Quiere decir que esas 5 personas sumando toda la cantidad de dinero es 100. Luego dice, dice que se ingresan 3 personas con promedio de 60 soles. Entonces, voy a sumar el dinero que tienen esas 3 personas. Como son 3 personas, lo divido entre 3 y según ese promedio dice que es 60. Entonces, ¿qué digo? La sumatoria de dinero de esas 3 personas sería 3 por 60, sería 180. Entonces, a mí me piden que haya el promedio de dinero de las 8 personas. Ah, ya, entonces tengo que sumar el dinero de las 8 personas y dividir entre las 8 personas. Pero sabes que esa sumatoria de las 8 personas son la sumatoria de dinero de esas 5 personas, que son 100, más las otras 3 personas que suman de 180 de dinero, y eso lo divido entre 8. Entonces acá sería 280 entre 8. Y eso sería 35, ¿no? Quiere decir que el promedio de esas 8 personas, sumando todas las cantidades de dinero, pues hacen un promedio de 35. Ya no ni de 20 ni de 60 el promedio, sino de 35. Problema número 4. El promedio aritmético de las edades de 12 personas es 29. Quiere decir que voy a sumar las 2 edades
Entonces voy a sumar las dos edades y lo voy a dividir entre 12 y según el problema dice que me daría 29 años. Ya vamos a multiplicar, a ver. Quiere decir que la sumatoria de las edades de esas 12 personas es 29 por 12, sería 348, ¿no? 348. Ahora, luego dice, si se retiran 4 personas y el promedio de esas 4, si se retiran 4 personas, el promedio de las restantes que quedan dice que es 25. Hallar el promedio de las 4 personas. Quiere decir, esas 4 personas que se retiran no sé su promedio, pero sí sé que sumo esas 4 personas que se retiran y lo divido entre 4, voy a poner un promedio de X, porque no sé cuánto es el promedio de esas 4 personas que se retiran. Más bien, eso es lo que me están pidiendo. Entonces digo, la sumatoria de esas edades de esas 4 personas serían 4 por X, sería 4X. Y acá razonamos. Acá me están pidiendo, me dicen que el promedio de las restantes, o sea, las que quedaron quitando esas 4 personas, dice que es 25. Entonces, ¿cómo saco? Fácil. La sumatoria de las 12 edades de esas 12 personas es 348. Y le quito la sumatoria de esas 4 edades que se retiraron y lo divido. ¿Cuántas personas había en el inicio? 12. Como se retiraron 4, pues acá me tienen que quedar 8. Se han retirado. Y dividiendo esto, dice que va a ser los que quedaron, su promedio va a ser 25. Ya. Este 28 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces sería 348 menos 4x, que es igual a 200, ¿no? Ya este 200 pasa restando al 348. 348 menos 200 sería 148, que sería igual a 4x. Y ese 4 que está multiplicando, pues pasa dividiendo, que sería 37, ¿no? 37. Entonces, a mí me preguntan, hallar el promedio de las 4 personas que se retiraron. Y el promedio de las 4 personas que se retiraron fueron, el promedio de las 4 personas es 37 años. ¿No? Ese es el promedio de las 4 personas que se retiraron. Su promedio de edad es 37 años. Problema 5. Dice, el promedio aritmético de las edades de 10 personas es 30. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que voy a sumar las 10 edades y lo voy a dividir entre 10. Dice que ese promedio es 30. Entonces, este 10 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, la sumatoria de las 10 edades sería 300. ¿No? Luego dice, si se retiran 6, este es algo parecido acá para que entendamos. Si se retiran 6 personas, el promedio de las restantes, ¿ya? Entonces, se retiran 6 personas, pero yo no sé cuál es el promedio de esas 6 personas, le voy a poner X. Y para hallar el promedio tengo que sumar las 6 edades y dividirlo entre 6. Este sería el promedio, ¿no? Entonces sería la sumatoria de las edades de estas 6 personas, sería 6 por X, sería 6X. Según el problema, el promedio de las edades que quedaron, según el problema, pues es 20 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener la sumatoria de las edades de esas 10 personas que fueron 300, le quito la sumatoria de las edades de esas 6 personas que se retiraron, y como habían 10 personas y se fueron 6, obvio que van a quedar solamente 4, ¿no? Entonces, este 4 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces digo 300 menos 6x es igual, 4 por 20 es 80. Este 80 pasa restando al 300, sería 220, ¿no? ¿Ya? Este 6 va a pasar a dividir, entonces dividamos 220 entre 6. Sería 3 por 6, 18, me sobra 4, sería 6, 36, me sobra 4, pongo el cerito a la coma, 36,6. Quiere decir que el promedio de la restante sería 36,6 años, ¿no? Porque también puede salir decimal, porque en todos los casos los promedios mayormente siempre salen en decimal. Aproximado sería 36,6. ¿Ya? Ese sería el promedio de las 6 personas que se fueron.
6. Dice, el promedio de 40 alumnos es n. Entonces voy a sumar el promedio de esos 40 alumnos, ya, voy a sumar y voy a dividir entre 40 y eso dice que va a ser n. Este 40 pasa multiplicando, sería entonces la sumatoria de esos 40 alumnos sería 40n, ¿no? El promedio de 40 alumnos es n, ¿ya? Y el promedio aritmético de otros 20 números, entonces, el promedio aritmético de otros 20... vamos, el promedio de 40 números es n. Y el promedio aritmético de otros 20 números, el promedio aritmético de otros 20 números, dice que es n menos 9. ¿Ya? Calcular el valor de n si el promedio de los 60 números es 12. ¿Ya? El promedio de los 60 números, según el problema, es 12. A ver, vamos acá, primero por partes. Este 20 va a pasar a multiplicar, quiere decir la sumatoria de esos 20 números es igual 20 por n, 20n, 20 por 9 es 180. Entonces tengo que la sumatoria de esos 40 números es 40n y la sumatoria de los 20 números es 20n menos 180. Entonces, si a mí me dicen que el promedio de los 60 números, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar la sumatoria de esos 40 números más la sumatoria de esos 20 números y dividirlo entre 60, porque son 60 números. Ese promedio de esos 60 dice que es 12 según el problema. A ver, 40n más 20n hacen 60n menos 180. Y este 60 que está dividiendo, pues va a pasar a multiplicar, que sería 60 por 12, sería 720. Este 180 va a pasar al otro lado a sumar. Sería 900. Cerito con cerito se van, por lo tanto el valor de n, 90 entre 6 es 15, ¿no? Y a mí me piden hallar, en este problema, hallar el valor de n. En este caso, la respuesta sería 15. Problema número 7. El promedio de las notas de una prueba aritmética rendida por 60 alumnos, ya dice que fue 104. Entonces quiere decir que la sumatoria de las notas de los 60 alumnos entre los 60, según el problema, es 104. Eso es lo que me dice, ¿no? El promedio de las notas de estos 60 alumnos dice que fue 104. Los primeros 12 obtuvieron un promedio de 160. Entonces quiere decir que la sumatoria de las primeras 12 notas entre 12, según el problema, dice que obtuvieron un promedio de 160. Entonces la sumatoria de las 12 primeras notas sería 12 por 16, 192, con un cerito, ¿no? Sería 1920. Luego, y los últimos 20 sacaron un promedio de 62. Entonces la sumatoria de los 20 entre 20 dice que sacaron un promedio de 62. Los otros 20 sacaron un promedio de 62. Entonces este pasa multiplicando. Sería la sumatoria de las 20 notas. 20 por 62 sería 1240. ¿Ya? Ahora, a mí me dicen calcule el promedio de los restantes. Y los restantes, a ver, si fueron 60 notas y acá solo tengo 32 notas, entonces sería la sumatoria, ¿no? La sumatoria de las 28 notas entre 28 sería X, porque no sé cuánto vale su promedio. A mí me piden el promedio. Entonces, ¿qué me están pidiendo? X, porque no sé cuánto es su promedio. Entonces, vamos a multiplicar. Entonces, sería la sumatoria de esas 28 notas sería 28X. Y como acá el dato me dice que el promedio de las 60 notas fue 104, pues obvio que tengo que sumar todas las la sumatoria de las notas que han obtenido. Sería entonces 1920 más 1240 más 28X entre 60 y según el problema es 104. Ya, sumamos esto, sería 1920 más 1240 sería 0, 6, 11, llevo 1, 3160 más 28X, que sería igual a 60 por 104. Sería, la multipliquemos, sería 6 por 4, 24 y 6 por 1, 6. Este 3160 pasa restando al otro lado, sería
3080. ¿No? Y dividamos esto, sería igual, sea 1, 110. Quiere decir que el promedio de las notas de esos 28 alumnos restantes, pues sería 110. Vamos al problema número 8. Dice, el promedio geométrico de tres números, vamos a decir que los números sean A, B y C. El promedio geométrico de esos números, según el problema, no son cualquier número, sino son números enteros diferentes. O sea, quiere decir que no se puede repetir. Si A es 1, B no puede ser 1. Ya, tiene que ser diferente. Dice que ese promedio, el promedio geométrico dice que es 7. Y me piden hallar el promedio aritmético. Entonces, para sacar el promedio geométrico de los tres números, tengo que multiplicarlos. Y como son tres números, sacar la raíz cúbica. Y según el problema, eso es 7. Así de sencillo. Ahora, tú sabes que si está como índice, va a pasar como potencia. Entonces me queda que el valor de A por B por C es 7 elevado al cubo. ¿Ya? Ahora, yo puedo decir 7 por 7 por 7 sale 343. Pero no me conviene porque acuérdate que tengo que buscar el valor de A, de B y de C que sean diferentes. Y en vez de poner 7 al cubo, yo puedo decir 7 por 7 por 7. Pero A no puede ser 7, B tampoco 7, C tampoco 7 porque son diferentes. Entonces, ¿qué hago? Entonces vamos a hacer esto. Yo sé que 7 al cubo es 7 por 7 por 7. Pero ¿qué pasa si yo junto ese 7 por 7 y digo que es 49? Y acá le pongo 1. 7 por 49 igual me da 343, no ha alterado en nada. Y A valdría 7, B valdría 49 y C valdría 1 y los tres son diferentes. Entonces me cumple. Entonces, como voy a sacar el promedio aritmético, obvio que tengo que sumar los datos y dividirlo entre 3. 7 más 49 más 1 sería 57 entre 3, que eso sería 19. Quiere decir que el promedio aritmético de estos es 19 años. 19, perdón. Ya, problema 9, dice. El promedio de las edades de 5 personas, quiere decir que tengo que sumar a 5 personas y dividirlo entre 5. Ese promedio, según el problema, dice que es 56. ¿Ya? Pero acá hay un detallito, chicos. Acá dice, ninguna de ellas tiene más de 56. ¿Cuál es la mínima edad que puede tener una de ellas? Entonces, este va a ser la mínima, una de ellas. Me pide, de esas 5 personas, me pide hallar la edad mínima de una de ellas. Entonces, si acá hay una, acá hay 4 personas, 4 edades, ¿no? Y esas tienen que ser la máxima. ¿Por qué? Porque si a una edad le doy la máxima y a la otra también le doy la máxima y a la otra le doy la máxima y a la otra también le doy la máxima, pues este va a salir la mínima, ¿no? Sí o sí, le doy la máxima, la máxima, la máxima y el otro va a salir la mínima. ¿Ya? Entonces, si en el problema me dice que ninguna de ellas tiene más de 56, o sea, 57 no puede tener, 56 sí, 55 también, 54 también, o sea, 57 no puede tener porque no puede tener más de 56, o sea, hasta 56 no me llega. Entonces, ¿cuál es el máximo valor de acá? Obvio que es 56. Entonces acá tendría que ser 56 y acá también, esos 4 valores tienen que ser 56. Ahora, ¿por qué no le pongo 4 veces 56? Fácil, pues chicos, porque imagínate que si fueran 20 edades no vas a poner 56, imagínate que es hasta los 20, ¿no? Entonces, lógico, como son 4 edades y ya le di la máxima edad, que ya sé que es 56, no vas a sumar 56 más 56 más 56 más 56, ¿no? Vas a poner 4 por 56, porque son 4 valores que van a tener 56, más X, que va a ser la mínima, y este 5 va a pasar a multiplicar, ¿no? Sería 280. Y entonces acá sería 24 va 2, 224. Perdón, chicos, 56 es lo que tiene ellos, disculpen. Ya, dice que es 48, perdón, el 56 ya lo saqué, ninguna de ellas puede tener más de 56. El promedio de esas 5 edades es 48, disculpen, ¿ya? Esto sería 48 por 240.
Ya, entonces acá sería 240. Este 224 pasa restando allá, ¿no? Entonces sería 16 años. Quiere decir que la mínima edad de una de ellas es 16. Entonces, dando la máxima a los 4, que es 56, vas a tener la mínima edad. Profe, ¿qué pasa si a uno le daba 55? Este te iba a salir 17 o 18. ¿Y qué pasaba? Fácil. Entre 17 y 16, obvio que 16 es la menor. Por eso te conviene darle la máxima a todas. El último problema dice: el promedio de las edades de 3 personas. Allá. Sumo las edades de esas 3 personas y lo veo entre 3, según el problema es 12. Y a la conclusión que la sumatoria de esas 3 edades es 3 por 12 sería 36. Esas 3 personas, sus edades suman 36. Dice que a esas agregamos una cuarta, cuya edad es 24. Entonces, ¿qué pasa con el promedio? Entonces, vamos a sumar las edades de esas 3 personas, que son 36, y le voy a sumar 24, porque sé que entra una persona con 24 años. ¿No? Entonces, si había 3 personas, porque esta es la sumatoria de las 3 personas, y entró otra persona, lo tengo que dividir entre 4. ¿No? Entonces acá sería 60 entre 4, y eso sería 15. Entonces, deduzcamos. El promedio original era 12. Entrando esa persona con 24 años, el promedio es 15. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó el promedio. Entonces, aumentó. ¿Qué pasó con el promedio? Aumentó el promedio en 3 unidades. Si hubiese sido al revés, si acá hubiese sido 15, acá 12, obvio que ha disminuido en 3 unidades en relación de la original. Bueno, chicos, de esa manera hemos terminado. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chao.